Hola Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Claro que sí, queremos enviarle un saludito a todas las personas que se están conectando en estos momentos. Hemos querido hacer este live con mucho cariño con Lucas del canal Filosofía en Marcha para compartir con todos ustedes de esos lanzamientos tan bonitos que hemos visto durante este mes, esos lanzamientos literarios que Lucas ha tenido la oportunidad de regalarnos a todos nosotros los que nos gusta la lectura, a los que como las personitas que siguen a Lucas son amantes de la filosofía y pues bueno, la idea es que hablemos un ratico, que compartamos sobre qué vamos a encontrar en cada uno de esos libros y que nos hagan preguntas, Lucas, si quieren, sobre todo ese proceso de escritura que llevaste con quién es el Zaratustra de Heidegger y la seguridad del incierto. Bueno, primero agradecerte y contarle un poco también a la gente que vos sos periodista, que estás en Colombia, que tengo un vínculo, la gente que me conoce ya sabe que tengo un vínculo muy estrecho con Colombia, un vínculo muy fuerte y que cuando hicimos el primer video en el mes de abril, que fue como una suerte de entrevista, hablamos de que estaba próximo a salir el libro sobre quién es el Zaratustra de Heidegger, que es un diálogo entre Heidegger y Nietzsche, y que finalmente en el mes de octubre, con el trabajo de Fábila Editorial, una editorial de allá de Colombia, que está en Bogotá, salió el libro, se estuvo vendiendo, mucha gente de distintas partes de Colombia, no solamente de Bogotá, sino también de Medellín, Cali y demás, me estuvieron escribiendo, mandándome fotos del libro. Es un libro que vos lo tenés, yo todavía no lo tengo, espero tenerlo pronto. De hecho, en el día de ayer estuve hablando con la gente de la editorial, así que próximamente también me van a estar enviando algunos números del libro para poder tenerlo acá en Argentina y que la gente también de acá, incluso yo, pueda tenerlo también en mi mano. No Claro sé que si... sí, Lucas. Estuve en primera fila en el lanzamiento del libro, la verdad fue algo muy bonito, fue algo muy emotivo. Y como que en tus páginas de Instagram y en tu canal de YouTube, que también sigo muchísimo, siempre encontramos como toda esa parte del concepto, ¿no? De la teoría. A mí me gustaría, Lucas, preguntarte más por ese sentimiento de emoción, o sea, ¿cómo fue ese momento en el que personas como yo te mandamos la foto con el libro ya en físico? ¿Cómo te sentiste? Porque sabemos que detrás de esto que vemos en una librería hay un trabajo enorme detrás, no solo tuyo, sino de muchísimas personas que también te están apoyando. Sí, sin ir más lejos, cuando hicimos el lanzamiento oficial del libro, que lo hicimos de manera online por todo este tema de la cuarentena y demás, yo estuve muy emocionado cuando hicimos la presentación en vivo, porque realmente ese libro es un poco más de un año de trabajo. Esas, creo que son 192 páginas, casi 200 páginas. Es un año largo de trabajo, de lecturas, de traducción, de confrontar los autores, los pensamientos, de ir compartiendo también el trabajo que uno va escribiendo, ir compartiendo las páginas para que otras personas también vayan leyéndolo, vayan conociendo lo que uno está haciendo, poder discutirlo con otros filósofos, filósofas que están trabajando sobre el área, que están trabajando sobre el tema, o incluso gente como, no sé, por ejemplo, vos no te dedicas específicamente a la filosofía, pero te gusta la literatura, te gusta leer novelas, y estás con el mundo de los libros, y a mí, por ejemplo, algo que me interesa mucho es que cualquier persona pueda agarrar el libro y entienda lo que dicen esas páginas. Eso es todo un trabajo enorme que implica y también estamos hablando de dos filósofos, dos autores de mucho peso intelectual, mucho peso teórico, y cuesta mucho, digamos, lograr un lenguaje ameno de esas teorías. Pero bueno, eso también es Sí. algo que yo me tomo como esfuerzo. Lucas, cuando yo recibí el libro, no sé si recuerdas que yo te conté, Lucky, por el nombre de este libro, y decía, Lucas, yo no me he leído, ¿así habló Zaratustra? Sí.
Correcto, y yo te decía, Lucas, pero es que si no me lo he leído voy a tener un montón de problemas para entender el libro. Y tú me decías, no, Lina, de hecho este libro te puede servir como una introducción para poder entender un poquito más el texto de Nietzsche. Entonces, es así, Lucas, para las personas que de pronto no tenemos como mucho o no tenemos como mucha, sí, mucho conocimiento tan teórico y tan profundo sobre el tema de la filosofía, tomar tu libro y tener como una apertura para poder entender textos posteriores como el de Nietzsche? Sí, sí, a ver, tiene sus partes bastante complejas, pero lo que intenta hacer el libro es en alguna forma ser explicativo e introductorio para esos dos autores en esta temática, ¿no? Ahí es la figura de Zaratustra, que ya parece un nombre raro, un nombre complicado para quien no lo conoce. Y sin ir más lejos, Zaratustra es una figura de un profeta persa que existió, según se dice, por el siglo VI antes de Cristo. Entonces, bueno, es una figura que se retoma y ambos autores empiezan, digamos, de alguna forma a proyectar ideas, conceptos, a construir su propia figura bajo ese nombre, bajo el nombre de Zaratustra. Entonces, el libro sirve, o intenté hacer que sirva como un elemento de introducción para aquel que dice, quiero meterme en el mundo de la filosofía y leer a Nietzsche, o leer algo de Heidegger. Entonces, este libro sirve para poder entrar, y también para aquel que ya tiene una lectura avanzada, va a encontrar partes y va a encontrar elementos de análisis, de perspectiva, de algunas cuestiones de cruces, de diálogo, que realmente sirven también para un estudio de investigación, para una lectura un poco quizás más avanzada, o que le interese buscar otros puntos. Por eso también me parece que cuando yo hablaba... Dime. Que digo, cuando hablaba con la gente de la editorial y me comentaban sobre el trabajo, cuando ellos evaluaron el libro, es como que si, bueno, uno percibe, el lector va a percibir que hay un trabajo, digamos, importante de fondo, digo. Lucas, dentro del libro, ¿vamos a encontrar esos acercamientos de los que nos estás hablando o vamos a encontrar también la opinión de Lucas, las reflexiones personales de Lucas o simplemente es como mucha teoría de uno y otro autor? No, inevitablemente, creo que inevitablemente uno cuando va leyendo a los autores, va escribiendo el libro y todo, mi postura se va infiltrando, por decir así. Se va escabullendo dentro de la línea de la página. Incluso creo que uno hasta termina cometiendo el pecado o la maldad de poner en boca de esos autores cosas que ellos incluso no dijeron y que son cosas que yo pienso, ¿no? Porque es inevitable, se va en el mismo trabajo, porque uno va haciendo sus propias conclusiones. Yo no pongo Lucas, conclusiones como esa idea de hacer ese primer acercamiento para otras personas o cómo nace este libro. ¿Cuál era la idea que tenía Lucas cuando empezó a escribir el primer párrafo? No, bueno, el motivo del libro, por decir así, no fue hacer algo introductorio para la gente o para la mayoría, sino en realidad fue una problemática que yo encontré dentro del libro de decir, lo que está diciendo Heidegger no concuerda con lo que pensó Nietzsche, por esto y lo otro. Entonces, la idea del libro surgió a partir de eso, de esa intención de demostrar, o de intentar mostrar, que Heidegger pone en boca de Nietzsche cosas que Nietzsche no dijo. Entonces, termino diciendo cosas yo que ellos dos no dijeron, pero bueno, es inevitable. Lucas, ¿qué es lo más difícil a la hora de sentarte y decidir sacar tu propio libro? Porque mi página es literatura, lo amo y sé que hay como muchas barreras, ya sean materiales o mentales, a la hora de uno decir, quiero sacar mi propio libro. ¿Qué fue lo que a Lucas Aldonati le pareció más difícil para que este libro sea lo que vemos hoy y lo podamos conseguir en las librerías de Colombia?
Bueno, creo que influyen muchísimos factores. Primero, obviamente, tener la idea, sentarse a escribir, poder plasmarlo en las hojas, porque uno pone las páginas de Word y obviamente todo eso va llevando a ver, la página está en blanco, la hoja está en blanco y hay que empezar a escribir, hay que empezar por algún lugar. Y después, bueno, en ese libro en particular hay todo un trabajo de edición de la tapa, que es a ver, ahí en la contratapa hay una foto, ya hay una fotógrafa que intervino ahí, después está el editor de la gráfica de las imágenes, el editor de la foto, el que compagina todo el interior del libro, después están los correctores, que van página por página, y eso es un ida y vuelta porque me mandan de vuelta a mí el libro con algunas correcciones, yo vuelvo a enviar otras, entonces es todo el tiempo un trabajo de ida y vuelta que es diferente al otro librito que tengo por acá, que es el de la seguridad de lo incierto, que llegó ayer acá a casa, que también está en versión digital, pero lo bueno que tenía, por ejemplo, la versión digital es que uno puede ir modificándola constantemente cuando encuentra errores de tipeo, errores de gramática, cosas que no se entienden o lo que sea. En la versión Pero digital uno puede ir corrigiendo. Ahora cuando decidimos mandar a imprimir, ya ahí no hay vuelta atrás porque se imprimió y se imprimió. Un saludo también para Jorge que hemos estado haciendo también en estos meses también videos en YouTube y acá por Instagram y que hablamos también sobre este libro de la seguridad de lo incierto. sí, ahí estoy Y viendo también. Saludos para Jorge, que también se unió a nuestro TikTok literario de hace algunos meses. Un abrazo para él. Y lo que tiene, a diferencia de este libro con el que vos tenés en tu mano, en el de tu mano hay, Bueno, digamos, porque estábamos hablando de esas como esas barreras personales, Lucas. Estábamos hablando, a mí me interesa mucho como ese proceso creativo. ¿En qué momento Lucas dijo, esto me ha bloqueado, esto me parece difícil, esto es complicado, o no tuviste de pronto esos momentos? Porque sí, el proceso ya como la edición y la construcción del producto final con personas externas, ya lo entendimos, pero la parte personal de Lucas, o sea, ese proceso creativo íntimo. bueno, en el caso del libro que tenés vos ahí en la mano, el Zaratustra de Heidegger, fue un poco más de un año, donde hubo distintos problemas personales, laborales y demás, influyendo constantemente y en las cosas que yo tenía que hacer, que me ocupaban un montón la cabeza y no podía concentrarme realmente en escribir el libro, en que fluya el libro, en poder sentarme tranquilo a hacerlo, o como me hubiera gustado, pero todas esas experiencias y esas cosas creo que también se ven reflejadas a la hora de escribirlo y cuando yo leí la obra para entregarlo a la editorial, uno encuentra que esos momentos difíciles o esas trabas, esos conflictos, están reflejados en las páginas, esas vivencias, y creo que también, por decirlo así, es lo que enriquece al texto. Porque, a ver, a pesar de todos los problemas que uno tiene, escribir es algo que a mí, por ejemplo, escribir y leer es, más allá de que me dedico a eso, es algo que me apasiona y me encanta. Entonces, a pesar de todos los problemas que uno puede tener, te sentaste al frente de la computadora con el libro, con las cosas y trabajás y escribís igual y te desconectás del resto del mundo y te concentrás únicamente en lo que tenés que hacer. Entonces, se mezcla todas esos sentimientos y esas emociones al verlo al libro terminado. Es inevitable. Bueno, Lucas, pasamos entonces a la seguridad de lo incierto, que ya es un texto diferente totalmente porque vamos a encontrar, supongo, tu opinión en un 100%, todas esas reflexiones a las que te llevó la cuarentena obligada. Sí, bueno, de hecho, sin ir más lejos, en abril empecé con todo el mundo acá de las redes sociales, de Instagram, YouTube
y Facebook. Me puse con Filosofía en Marcha, que dije, no, voy a empezar a crear contenido, voy a empezar a hacer las cosas. Y empecé con un canal también que creo que seguimos los dos, que es el de Marcos Represas. Y cuando con Marcos empecé a hacer videos, dialogando sobre distintos temas. Y empecé a volver a leer otros textos que yo hace rato que no leí o que había leído hace mucho tiempo. Y se me dio por decir, bueno, ya que estamos encerrados, tengo el tiempo que no tenía antes, nada más productivo que dedicarme de lleno a la filosofía, y empecé a escribir el texto de la seguridad del incierto, pero no empezó como, primero, no empezó pensado para hacer un libro, y tampoco la estructura inicial iba completamente por otro lado, y terminó siendo un libro con problemáticas súper cotidianas que nos atraviesan a todos, o al menos durante este periodo de cuarentena y de pandemia nos implicó a todos, y creo que salió algo fantástico, y incluso tiene otro sabor, porque primero porque ya lo tengo en la mano, así que el otro no sé todavía, pero hice el registro del libro, me dediqué a hacer el registro del libro, mi cuenta como autor acá, aprender sobre el tema de la cámara del libro, sobre el tema de la edición, sobre cómo armar las tapas, los lomos del libro, las contratapas, Bueno, el tema... tú no estabas así como a millón. Nos estabas contando de que el libro inicia en un momento en el que se acabaron las excusas. Esa época para mí es como, si querías hacer algo, ya no tienes ninguna excusa, y si no lo haces porque realmente no lo quieres hacer, porque teníamos mucho tiempo, la gran mayoría, ¿no? Hay personas que por situaciones distintas era todo lo contrario por su trabajo. Nosotros teníamos mucho tiempo. Lucas, el título La seguridad del incierto no es como este texto que nos hace como una introducción chiquitica de que nos vamos a encontrar. Yo leo La seguridad del incierto y es un título, a mi criterio, súper ambiguo. ¿Qué vamos a encontrar en La seguridad del incierto, Lucas? Bueno, me parece que el subtítulo dice Reflexiones filosóficas en tiempos de pandemia. Entonces, okay. Sí. Digo, no, está bien, porque digo, la seguridad de lo incierto, lo único que te dice es, lo único seguro es que no sabemos qué va a pasar o hacia dónde vamos. Eso, y justamente porque acá se había hecho una encuesta en Argentina en los meses de abril, mayo, no recuerdo bien, y era como que la gente decía, ¿cuál es tu sentimiento o cómo te sentís durante este tiempo de cuarentena, de pandemia? Y la gente decía, incertidumbre. Entonces esa incertidumbre me parece que de alguna forma abrazó socialmente, al menos a los argentinos o a los porteños, y dije, bueno, vamos a hacer con esta incertidumbre, con esta inseguridad, que lo único cierto que tenemos es eso incierto. Entonces, ir por ahí. Y obviamente hay una temática que atraviesa todo el libro, que tiene que ver con el punto de vista y la perspectiva filosófica, que es la educación, la cuestión del trabajo desde la casa, del home office, la falta de reglamentación, la falta de regularización de un montón de esas cuestiones, y después, por otro lado, que tiene que ver con el arte, con la estética, y decir qué propuestas o desde dónde podríamos salir, digamos, de alguna forma, proponer otras cosas socialmente, culturalmente, para poder cambiar ciertos aspectos o ciertas perspectivas que a nosotros como ciudadanos latinoamericanos, sin ir más lejos, nos inquietan, nos disgustan, nos incomodan. Entonces creo que tiene varias ejes o líneas el libro en estos 10 puntos, porque son 10 capítulos pequeños que atraviesan y hacen a la obra. Y que al principio nos decías que la estructura inicial no era pensada en un libro. ¿Qué habías pensado, Lucas? ¿Simplemente de pronto manifestar esa inconformidad en un texto y una cosa fue llevando a la otra, o cómo se pensó en un primer momento? Claro, generalmente, o por lo menos en filosofía, preparamos artículos, papers académicos que no tienen más de 12 a 20 páginas, no superan eso.
Entonces eso generalmente se publica en revistas especializadas, y después como iban surgiendo temas, hablando con distintas personas, es decir, me sucede esto en el trabajo, me sucede esto con el tema de los horarios del empleo, con el tema de la paga, con la cuestión de ir a trabajar, de los trabajos esenciales, con el uso del tapaboca o la mascarilla, el barbijo, después otras cuestiones sobre la legitimidad en el discurso de la Organización Mundial de la Salud, otros filósofos reconocidos mundialmente que también empezaron a hablar de filosofía y a publicar sus obras sobre el tema de la pandemia. Entonces yo dije, bueno, si un filósofo como Slavoj Žižek, que es muy conocido, Byung-Chul Han, que está en Alemania, que también es muy conocido, Judith Butler, Giorgio Agamben, y por nombrar otros cuantos, se pusieron a publicar libros sobre el tema de la pandemia, a hacer un análisis filosófico sobre eso, dije, bueno, yo también puedo sentarme y escribir sobre el tema y discutirlo, debatirlo, e incluso algo que tiene el libro es que tomo varios autores contemporáneos, o sea, pensadores que están vivos, que están pensando hoy día, discutiendo hoy día, y aparecen en el libro y yo los retomo y también discuto o intento discutir con ellos. Claro, Lucas, es que ahorita que estábamos hablando un poquito sobre el libro, se crea como ese proceso de identificación con todas esas situaciones que vivimos durante el teletrabajo, o las personas a las que, como yo, tenemos hijos o que estamos cursando estudios, nos tocó hacerlo vía online, y de verdad fue un proceso bastante complejo. Yo creo que esa es la palabra, fue un proceso bastante complejo, y en el que se expone un terreno enorme para que podamos debatir, para que podamos hablar sobre cada una de esas líneas y raíces que iban saliendo en torno a eso. Tu libro se basa en 2 preguntas, Lucas, si mal no estoy. Nos hablas un poquito sobre esas 2 preguntas que son precisamente como la base de la seguridad del encierro. Sí, bueno, uno de los ejes principales es el tema de la educación, y sobre todo cómo la educación, a diferencia de otras empresas multinacionales o empresas grandes, digamos que ya tenían implementada la forma de trabajo desde la casa, la educación fue una de las instituciones masivas que tuvieron que adaptarse inmediatamente a tener que dar clases de manera remota, ¿no? De manera online, en todos los niveles. Un proceso de improvisación enorme, y creo que no nos salvamos porque creo que ninguno estaba preparado como para vivir algo así. Hablo de todos esos colegios presenciales porque obviamente hay muchas universidades online y colegios online. Yo, por ejemplo, hice la especialización online, pero es totalmente diferente venir de la presencialidad. Te perdí. Lucas, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Se quedó pausado, ¿cierto? Sí. Estabas hablando del tema de la presencialidad. Sí. Nos estabas contando entonces. Sí, quería hacer como ese aporte de la educación en el tema de los niños, que a mí me parece que fue de verdad un proceso muy, muy complicado. Sí. De hecho, fue en todos los niveles, muy masivo, muy repentino, y algo de las cuestiones que atravieso en la obra es distintas problemáticas con el tema de home office. Por ejemplo, es un montón de gastos y presupuestos que uno, o que en la institución, el colegio, la universidad tiene, ahora se trasladaron al hogar de los alumnos y al hogar también de los docentes que dan las clases. Y después, por otro lado, también la falta de adaptación, preparación, de didáctica, la dinámica y todo, que implica dar clases de manera remota, de manera online, es totalmente distinto a
preparar una clase para dar en el aula. Incluso también dentro del aula uno tiene un cierto contacto con los alumnos, se genera un vínculo, una relación que por medio de la computadora, por más esfuerzo y voluntad que haya, esas cuestiones se pierden, ¿no? Y después también las exigencias y demás, no solamente en el ámbito educativo, sino en general, que se creen que porque uno estuvo las 24 horas dentro de la casa cumpliendo la cuarentena, que también estaba 24 horas disponible para el trabajo. Y pasa Entonces, también con la educación. O sea, a mí me parece que la exigencia, y hablo a título de verdad, muy desde mi experiencia personal y de lo que he escuchado en mi entorno, fue mayor. O sea, estábamos pasando por un momento de crisis mundial en el que teníamos, como decías tú, una incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida. La más esencial era sobrevivir a lo que estaba viviendo, a lo que estaba pasando y que no entendíamos. Y me parece que las instituciones ejercieron como muchísima más exigencia, es que esa es la palabra, había mucha mayor exigencia de la que se vivía en la normalidad. sí, entonces una de las cuestiones que yo intento resaltar es la falta de regularización sobre esas exigencias que obviamente cuando se regulan y eso se legaliza o digamos, se pone una medida sobre eso, ya es tarde, porque, o sea, ya terminaron todos explotados y con un montón de trabajo extra durante todos esos meses. Y con respecto a uno está en el colegio, en el trabajo, lo que sea, en la oficina, y todo lo que tiene que ver con el Wi-Fi, con el uso del número de celular, con incluso hasta la computadora misma. La empresa te brindó esos beneficios, te brindó esos aparatos para que vos puedas hacerlo desde tu casa, o simplemente te lo exigió o te lo pidió, vos tenés que cumplir. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Que algunos países, como hablamos acá, y esto es creo lo gracioso, lo importante también del libro, es que los filósofos que yo retomo están pensando desde Europa y de países como Inglaterra, como Alemania, donde han podido resolver quizás desde el punto de vista material mucho mejor todas esas cuestiones, pero nosotros de Latinoamérica tenemos un montón de falencias con respecto a eso, entonces se generaron muchísima más cantidad de tensiones que lo que estos filósofos pudieron pensar desde ese pensamiento eurocentrista que tienen. Entonces, está bien, hay algunas propuestas que hacen donde uno ve cómo actúa la cultura, cómo actúa el control social, pero aplica muy bien para Europa, pero no aplica tan bien para Latinoamérica o para Norteamérica o para lo que fuera. Hay ciertos matices, ciertas diferencias que yo intenté ir mostrando, ir señalando y adaptarlos no solamente a una mirada argentina, sino una mirada latinoamericana, porque, a ver, converso con vos, converso con Marcos que está en Costa Rica, que tiene conocimiento de Venezuela, converso con Jorge que está en México, incluso hasta gente de España, gente que está en Madrid, en Barcelona y demás, y muestran cómo hay un montón de elementos y herramientas que faltan regularizar, que falta una normalización en esos aspectos que Alemania no tiene o que Inglaterra tampoco sufre. Entonces, está bueno marcar eso. Y dentro del texto La seguridad de lo incierto, vemos como ese análisis sobre esas problemáticas y haces como una apuesta hacia las posibles soluciones o simplemente nos quedamos como en ese análisis de las problemáticas. No, justamente el capítulo, el último capítulo fue como el más libre que me tomé, por decirlo así, que se titula El arte de la risa y la educación del espíritu. Entonces yo señalo, porque hay uno de los filósofos, un pensador surcoreano, dice que nosotros vivimos en la sociedad del rendimiento, donde estamos cada vez nos autoexigimos más para poder producir, para poder crear, para poder superarnos y que nosotros mismos, nuestra conciencia es lo que nos vamos exigiendo, dice.
no hay peor jefe que nosotros mismos, digamos, por decirlo así. Y nosotros nos imponemos eso. Entonces, también lo que se va generando es una comparación constante de nuestro perfil de Instagram, por decir así, con el perfil de los demás. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más comentarios? ¿Quién tiene más esto? ¿Quién tiene más alcance, más llegada? Más personas en el live que hacen y demás. Y se genera toda una competencia, un autocastigo también, y genera bronca, genera resentimiento, toda esa comparación genera toda una energía que al final termina perjudicando nuestro trabajo, porque no estamos mirando realmente qué estamos haciendo, qué nos gusta, qué nos parece, si realmente vamos por el camino que elegimos. Es decir, si hay un canal de filosofía que tiene 80.000 o 100.000 seguidores, tendrá su estilo, tendrá sus características, tendrá su forma de ver la vida y de utilizar las redes sociales, y Filosofía en Marcha tendrá otra, y los demás canales con los que yo me vinculo tiene otra. Y eso en algún punto también es lo que enriquece. Pero algo que termina siendo inevitable, y a esto creo que hago bastante hincapié, es en el hater, ¿no? Es decir, bueno, me molestó Lina subiendo tal foto, entonces entro y comento y agredo a Lina, o agredo a Lucas. Y el hater es el que más se ocupa de hacerte saber que le molesta. Lucas, y desde tu punto de vista, desde esa cercanía que tienes con la filosofía, ¿piensas que este proceso de la cuarentena, de toda esta pandemia mundial, ayudó a que se pudiera de pronto crear un cambio en las personas, o que todo lo contrario, nos elevó a la máxima potencia esa competitividad y esa autocrítica y ese sentimiento del que nos estabas hablando ahorita? Bueno, justamente creo que termino el capítulo diciendo, al final, la sociedad... Lucas, no te escucho. Que al final termino diciendo, no es una sociedad ni del rendimiento, ni que se ocupe, por decir así, de cuánto uno puede producir o cómo es la forma de producción, sino que... ¿Te perdimos? ¿De vuelta? Hola, Lucas. ¿Te desconectas? Duré como, no sé, unos minutos en los que no te escuché nada y salía el relojito. Entonces no sé hasta dónde quedamos. Vos me preguntabas justamente qué pasaba al final del libro y cómo veías que afectó la cuarentena, digamos, socialmente y culturalmente. Y sí, un enfoque que yo hago es, al final termina siendo la sociedad del resentimiento. Muchas publicidades, muchas publicidades, muchas propagandas, como que hicieron hincapié y hacen hincapié en decir, ahora estamos más juntos que nunca, hay que solidarizarse, hay que cooperar, hay que luchar en equipo contra el virus, etcétera, etcétera. No, mentira, mentira, porque, o sea, la gente al final se terminó generando muchísima más envidia, bronca, competencia, una sociedad más violenta, por las carencias, por las dificultades, por todo el contexto, porque esto de la cuarentena y del encierro nos terminó perjudicando psicológicamente, físicamente, emocionalmente. No vimos por mucho tiempo seres queridos, personas que nosotros conocemos, amigos, perdimos la rutina del entrenamiento físico, de viajar, de salir a lugares que nos gusta, y todo eso nos fue afectando. Y entonces la gente al salir, incluso ni hablar de que aumentó de manera radical la pobreza en distintos países, más cantidad de pobres, más inflación, la plata que no alcanza. Entonces eso va generando también una tensión, va generando más nervios en la gente, poca paciencia, y continúa la incertidumbre, porque a ver, en Latinoamérica hablábamos antes de armar el video, esta cuestión de ya la gente sale, hace su vida como si fuera una vida normal, pero sabés que en Barcelona, que en Europa en general, volvieron a cerrar todo de vuelta. Entonces, ¿qué estamos esperando?
a que Y fue aumenten más precisamente contagios, por lo a que mismo pase otra cosa. que fue un poco flexible con el tema y ese fue el resultado. Vemos que estamos como repitiendo el patrón. Sí, sí, tal cual, bueno, pero tiene que ver con otros intereses al final, porque, es decir, por más que lo más importante sea la salud, y qué tipo de salud también, eso lleva a que después vos perjudiques el nivel económico, pero también no es saludable tener a la gente encerrada, o sea, no es ninguna solución y tampoco es saludable. Un saludo para Marco que se acaba de conectar, que Saludos, Marcos. formó parte de acá del libro porque escribió el prólogo, Sí, sí, hizo sí, el sí, ya prólogo, lo sé. Marcos. Y entonces Y el próximo lo la vamos. gente, la sociedad se volvió más resentida en un montón de aspectos, más violenta, más impaciente, y la incertidumbre, justamente lo incierto, es lo que de alguna forma yo entiendo que es lo que produce muchos de estos males. Claro que sí, Lucas. Vamos a hablar ahora, si te parece, cómo podemos adquirir tus libros, Lucas. Bueno, Sabemos, sí. sí, 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 cuéntanos cómo los podemos adquirir. En Colombia, el libro sobre Nietzsche y Heidegger, Ok. sobre Zaratustra, ese mismo que tenés ahí, que yo no tengo, ese mismo libro se puede conseguir directamente por la editorial y está en alguna de las librerías, si no me equivoco, Nacional o Lerner, puede ser que se llamen así las librerías que están, y demás. Directamente se pueden contactar también con la editorial. Cuando publiquemos el video vamos a dejar el link para que puedan ingresar y comunicarse. Y después, sobre ese libro, a partir de enero voy a estar dando un curso online, explicando, introduciendo a la gente al... Va a ser un curso de 6 clases de 1 hora y media que pueden conectarse. Eso me parece que está interesante, que al curso pueden conectarse en vivo o pueden pedir las clases grabadas para mirarlo en el momento que quieran. Para el próximo mes, Lucas, o sea, estamos hablando ya para enero. Enero, 11 de enero, sí, sí, ya está programado el curso. Y después este libro lo van a Lo poder pueden conseguir. tomar desde cualquier parte del mundo, me imagino, por la virtualidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, por eso, y aparte no va a haber problema con el horario porque pueden verlo grabado también. Ok. Y con respecto a este libro, está digital de descarga gratuita para todo el mundo. Ahí está saludando a Raquel, que está en Galicia, si no me equivoco. Que no se enoje, pero España es seguro, pero no me acuerdo qué parte era. Y para la versión esta en físico del libro, ya estábamos haciendo envío para toda Argentina. Bueno, Lucas, nos estabas contando y yo como que te frené un poquito, ya nos contaste sobre todo el proceso de escritura de la seguridad de lo incierto, pero nos estabas hablando ya como del proceso de la edición, de todo eso. ¿Cómo fue, Lucas? Este libro lo tenemos con una editorial, ¿no? El de la seguridad de lo incierto también. No, bueno, la seguridad del incierto, digamos que fue todo más a pulmón y Totalmente. con un equipo mucho menos profesional, por decir así, porque dice Ediciones Simploqué y en realidad Simploqué se dedica a una revista de investigación, y hablé con ellos y decidieron crear, además de la revista, crear un espacio para que se publique el libro. Entonces ellos me ayudaron con el diseño de la tapa, con otras cuestiones también de la difusión, que son Hernán y Alejandro. También ayudaron con el tema de la edición, de esto de la tapa y demás, y con el tema de la difusión en universidades acá, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Buenos Aires, que son digamos, de las más grandes que hay en torno a la filosofía. Y bueno, después fue hacer todo el registro del libro, el registro de la obra, que yo de eso no tenía la menor idea. Hay distintos pasos para hacer eso, que es
obviamente, por si algún día querés escribir el libro, digo, o la gente que esté viendo el video quiere registrar su obra, hay un registro previo que es un registro de obra inédita, donde vos antes de mandarlo a una editorial o de compartirlo con alguien, vos vas y registrás esa obra para que legalmente vos des cuenta de que lo escribiste fuiste vos, ¿no? Después hay otro registro que se llama, que es el registro ICBN, que es el que te da el número internacional, ese código de barras, que es un registro internacional para que figure el libro, digamos, en todo el mundo, y de ahí eso va registrado a la Cámara del Libro, donde se hace un depósito legal de la obra, que va a la Biblioteca Nacional. Eso también ocurre en Colombia, digamos que con el libro que vos tenés en la mano es todo el mismo proceso. Entonces, claro, como el registro de la marca, entonces ese número queda únicamente para este libro. Y después, una vez que se hacen los depósitos legales en la Cámara del Libro, en la Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, son como unos 4 libros que piden, después se hace otro registro más, que es el registro de obra publicada, donde se termina de dar cuenta de que la obra se imprimió, de que ya, digamos, está en la venta al público, etcétera, etcétera. Y acá hice 2 tipos de registros distintos porque el libro está en versión digital y en versión física. Entonces corresponde un registro para el formato digital y otro tipo de registro para la obra física. Y después, bueno, contactar también con la imprenta que fue América Gráfica. La seguridad de lo incierto se llama el libro, para ahí que preguntan. Y, sí, ahí se están conectando. Y ya habíamos explicado un poquito el libro, para explicarle a quien nos pregunta, es el tercer libro de Lucas, ¿no? Sí, el tercero. El libro de Lucas, y son básicamente reflexiones que se dieron en la cuarentena sobre sí. el teletrabajo. Listo, entonces, Lucas, ahí te interrumpí como para los que se están conectando y están como perdidos. No, está bien, está bien. Y bueno, y después, ya ahora comenzamos con el tema de la impresión, hablar con el tema de la impresión, donde fue también una novedad porque es el tema de la calidad de la tapa, el tema de la calidad de la hoja, los gramos de la hoja, los tamaños de la letra, el tema de la edición, de un montón de cuestiones que no teníamos ni idea y fui aprendiendo, digamos, desde el paso cero de escribir con la hoja en blanco hasta que llegó a mi mano. O sea, atravesé por todo el proceso de la edición. Entonces, es como que tiene otro sabor el libro también por todo el esfuerzo que conllevó poder materializarlo. Así que muy, muy contento, y Marco también, que ayudó, que colaboró, que estuvo atento, que hicimos un montón de videos durante este tiempo para poder difundir también el trabajo que estuvimos haciendo. Online tuvimos más de 600 descargas en este mes. Y para que te des una idea de la diferencia de trabajo, estando en casa, en la cuarentena, y dedicándome únicamente a esto de escribir este libro, si bien es un poco más cortito que el que vos tenés, en un mes y medio como mucho lo terminé. Lucas, ya se nos va a acabar el tiempo acá porque Instagram nos corta. A mí sí me gustaría de verdad, Lucas, felicitarte. Tú sabes que yo desde que te conozco de manera virtual, porque esto fue como una de las cosas bonitas que pasaron en esta cuarentena, que nos pudimos como acercar muchas personas con intereses afines. Admiro muchísimo el trabajo que haces, admiro muchísimo el contenido de tu canal de YouTube, de tu página de Instagram, y amo la literatura, y por supuesto también valoro y admiro muchísimo que con 28 años, porque lo voy a decir, Lucas tiene 28 años y ya tiene 3 libros, eres como un ejemplo. Para mí eres un ejemplo. Y yo sé que para muchas personas también. Mi deseo, Lucas, de verdad es que puedas visitar Colombia, verte en la Feria del Libro con tu libro y lo puedas tener en tus manos por fin. Yo te adelanto que tiene varias cosas, todavía no lo he leído,
pero por ejemplo el tamaño de la letra, la calidad es súper bonita, Lucas, la calidad de la hoja y el tamaño de la letra, que yo soy hipermétrope y agradezco muchísimo cuando el tamaño es grandecito, lo tiene, entonces para los que se están antojando, recomendadísimo totalmente. Entonces, Lucas, de verdad deseo que te vaya súper bien con estos proyectos tan bonitos que tienes, con ese cariño que le pones a lo que haces, porque eso se refleja, se ve en el producto final de todo lo que nos regalas y como ese amor por la filosofía y esas ganas de que los que no sabemos mucho del tema nos empapemos y nos interesemos por conocer un poquito más. Bueno, agradecerte, Lina, también por compartir esta conversación, por ayudarme siempre con el tema de la difusión, de todo. Agradecerle a Marcos, a Jorge, un montón de gente que fui conociendo en estos meses de las redes y demás, que me ayudaron muchísimo y que me están ayudando. Encantado. Y bueno, iremos por más libros, por más charlas, por más videos, por seguir creciendo. Sin más. Claro que sí, Lucas. Bueno, gracias por este espacio, gracias a todas las personas que se conectaron. Ahí ya, si no nos desconectamos, nos vamos a desconectar y no nos vamos a poder despedir. Así que Ahí te bueno, están mandando corazones, gracias, a gracias. Raquel, Por acá gracias. dice que va Raquel por el de Lugo dijo que es. Gracias, Lucas. Un saludo, nos estamos viendo. Muchas gracias.